Estudio investigación de operaciones en la carrera Administración de Empresas. ¿Qué es la investigación de operaciones? Hola, mi nombre es Milena Zambrano y les voy a hablar sobre la investigación de operaciones. La investigación de operaciones es una rama de las matemáticas que hace uso de modelos matemáticos y logarítmicos. Se busca que las soluciones obtenidas sean más eficientes en recursos, tiempos, beneficios y costos, en comparación con aquellas decisiones que son tomadas de manera empírica o las que son tomadas sin una herramienta para la toma de decisiones. Los modelos de la investigación de operaciones son usados para abordar una gran variedad de problemas de naturaleza real en ingenierías y ciencias sociales, lo que ha permitido a las empresas y organizaciones obtener ahorros y beneficios gracias a su utilización. ¿Cómo puede la investigación de operaciones ayudar a resolver problemas empresariales? Mi nombre es Diana Ramírez y yo les voy a hablar un poco sobre cómo puede la investigación de operaciones ayudar a resolver problemas empresariales. Bien, la investigación de operaciones es aplicada en problemáticas relacionadas con la coordinación y conducción de las actividades dentro de una empresa, aplicándose en diversas áreas como planeación financiera, logística, telecomunicaciones, manufactura, entre muchas otras. En todas las organizaciones existen una serie de problemáticas día a día y es aquí cuando la investigación de operaciones aborda con modelos matemáticos, con técnicas de estadística y algoritmos numéricos con el único objetivo de presentar una solución viable al problema. Un factor muy importante de la investigación de operaciones es que éste permite dar conclusiones claras a la persona encargada de tomar las mejores decisiones para la empresa, tomando en cuenta los recursos y los objetivos. Estos pueden ser maximizar beneficios o minimizar los costos que se están incurriendo. Muchas de las empresas que han utilizado la investigación de operaciones han visto un aumento reflejado en sus utilidades, puesto que esto les ha ayudado a tomar mejores decisiones y se han vuelto mucho más eficaces en esto. Es por esto que la investigación de operaciones es muy importante para ser aplicada en todas las empresas. Gracias. ¿Qué métodos cuantitativos pueden aprender? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lenín Sánchez y voy a hablarles sobre los métodos cuantitativos que pueden aprender. Dentro de ellos están análisis de decisiones, utilidad y teoría de juegos, elaboración de pronósticos y programación interna. Muy bien, en análisis de decisiones. Aquí se utiliza para desarrollar una estrategia óptima cuando un tomador de decisiones enfrenta varias alternativas de decisión. En un futuro pueden ser ustedes o yo. Y a un patrón de eventos futuros inciertos o lleno de riesgos. Incluso se ha realizado un análisis de decisiones minucioso. Los eventos futuros inciertos vuelven incierta la consecuencia final. El primer paso en el proceso del análisis de decisiones es la formulación del problema, que comienza con la declaración verbal del mismo. Luego se identifican las alternativas de decisión, los eventos futuros inciertos, conocidos como eventos fortuitos también, y las consecuencias asociadas con los resultados de cada alternativa de decisión y de cada evento fortuito. Pueden visualizar en la pantalla el gráfico que es la resolución de problemas. Se debe definir el problema primero, de ahí identificar las alternativas, luego determinar los criterios y por lo consiguiente evaluar las alternativas. Luego de eso se debe elegir una opción, se la debe implementar la decisión y por último se evalúa los resultados. En otro caso, chicos, puede ocurrir un evento futuro relativamente improbable que provoca que la alternativa de decisión seleccionada dé resultados apenas aceptables o incluso muy malos. Tomen en cuenta que para un buen análisis de decisiones incluye un análisis de riesgo
Mediante dicho análisis, el tomador de decisiones obtiene información de la probabilidad de que ocurran las consecuencias tanto favorables como desfavorables de su elección. En ese modelo trabajarán con árboles de decisión, diagramas de influencia y tablas de resultados. El estado de Carolina del Norte utilizó el análisis de decisiones cuando evaluó implementar o no un examen médico para detectar desórdenes metabólicos en los recién nacidos, en los neonatos. De esta manera, el análisis de decisiones demuestra de forma reiterada su valor en la toma de decisiones. Ahora, vamos con utilidad y teoría de juegos. Bueno, la utilidad mide varios valores de un resultado particular, donde refleja la actitud del tomador de decisiones hacia una colección de factores, las cuales son ganancias, pérdidas y riesgos. Los investigadores han encontrado que mientras el valor monetario de los resultados permanezca dentro del rango que el tomador de decisiones considere razonable, la selección de la alternativa de decisión con el mejor valor monetario esperado por lo general conduce a la selección de la decisión que él prefiere. La teoría de la utilidad esperada es un modelo de elección racional donde los individuos toman decisiones con incertidumbre, algo incierto. Cada resultado posible puede cuantificarse en términos de útiles y representarse a través de la función de utilidad. La elección preferida, según la teoría, será aquella cuya utilidad esperada sea mucho más alta. Esto quiere decir que aquella utilidad que, estando ponderada por su probabilidad, sigue siendo mayor que el resto. Teoría de juegos. En el análisis de decisiones, un solo tomador de decisiones busca seleccionar una alternativa de decisión óptima, después de considerar los resultados posibles de uno o de más eventos fortuitos. En la teoría de juegos, dos o más tomadores de decisiones, llamados jugadores, compiten como adversarios entre sí. Cada jugador selecciona una estrategia de forma independiente, sin conocer de antemano la estrategia del otro jugador o jugadores. La combinación de estrategias de los competidores determina el valor del juego para los jugadores. La teoría de juegos se ha desarrollado para su aplicación en situaciones en que los jugadores que compiten son equipos, empresas, candidatos, políticos, ejércitos, licitadores de contratos, etc. En esta sección se describen juegos de suma cero para dos personas. Suma cero significa que la ganancia o pérdida de un jugador es igual a la pérdida o ganancia correspondiente del otro jugador. Esto quiere decir, más resumido, lo que un jugador gana, el otro lo pierde. Bueno, en el dilema del prisionero, no sé si lo habrán escuchado alguna vez. Es muy interesante este dilema. En la parte superior está el prisionero B y en la parte inferior izquierda está el prisionero A. Se puede visualizar que si el prisionero B traiciona al prisionero A, que él también lo traiciona, cada uno cumple una sentencia de 2 años. En cambio, si el prisionero B no confiesa y el prisionero A lo traiciona, A es igual a libre y B tiene 3 años de cárcel. Ahora, si el prisionero B traiciona al prisionero A y no confiesa, el prisionero A va a tener 3 años en la cárcel y el prisionero B queda libre. Pero si no confiesan ninguno de los dos, cada uno cumple una sentencia de 1 año.
Bueno, la elaboración de pronósticos. Un pronóstico en el plano empresarial es la predicción de lo que sucederá con un elemento determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. Un aspecto esencial dentro de la administración de cualquier organización es la planeación del futuro. En efecto, el éxito a largo plazo de una organización depende de cuán bien la gerencia anticipa el futuro y elabora las estrategias apropiadas. Es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá ocurriendo en el futuro. En estos casos puede elaborarse un pronóstico con un método de series de tiempo o un método causal. El objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de incertidumbre de algo incierto, dentro del cual se toman las decisiones que afectan el futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Los malos pronósticos pueden dar como resultado un incremento en los costos de la empresa. ¿Cómo debemos proceder para proporcionar los pronósticos trimestrales de volumen de ventas? Desde luego, deberíamos revisar los datos de las ventas reales del producto en periodos anteriores y con esos datos históricos podemos identificar el nivel general de ventas y cualquier tendencia, como un incremento o una disminución en el volumen de ventas con respecto al tiempo. Al revisar los datos históricos, con frecuencia podemos comprender mejor el patrón de las ventas pasadas, lo que conduce a mejores predicciones de las ventas futuras del producto, y los datos históricos de ventas forman una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo, o a lo largo de periodos sucesivos. Ahora, programación lineal. Es un tema muy lindo. La programación lineal es un método de solución de problemas desarrollado para ayudar a los gerentes a tomar mejores decisiones. En el competitivo entorno de negocios actual pueden encontrarse varias aplicaciones de programación lineal. Es el campo de la programación matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, que se la denomina función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones, que son expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones, que son lineales también. El primer paso para la resolución de un problema de programación lineal consiste en la identificación de los elementos básicos de un modelo matemático. Estos son función objetivo, variables y restricciones. La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta general que se desea responder. Si en un modelo resultasen distintas preguntas, la función objetivo se relacionaría con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. En las variables, similar a la relación que existe entre objetivos específicos y el objetivo general, se comportan las variables de decisión respecto a la función objetivo, puesto que éstas se identifican partiendo de una serie de preguntas derivadas de la pregunta fundamental, que es la función objetivo. Las restricciones. Cuando hablamos de restricciones en un problema de programación lineal, nos referimos a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las variables de decisión. El siguiente paso consiste en la determinación de los mismos, para lo cual proponemos seguir la siguiente metodología, que es definir el criterio de la función objetivo, luego identificar y definir las variables, y tercero, identificar y definir las restricciones, para luego plantear la función objetivo. Para ilustrar algunas de las propiedades que tienen en común todos los problemas de programación lineal, deben considerar las siguientes aplicaciones típicas.
Un fabricante quiere elaborar un programa de producción y una política de inventario que satisfaga la demanda de ventas en periodos futuros. En términos ideales, el programa y la política determinarán a la empresa satisfacer la demanda y al mismo tiempo minimizar los costos totales de producción e inventario. En segundo, un analista financiero debe seleccionar un portafolio entre diversas alternativas de acciones e inversiones. Al analista le gustaría establecer el portafolio que maximice el rendimiento sobre la inversión. Tercero, un gerente de marketing quiere determinar cómo asignar mejor un presupuesto de publicidad fijo entre medios de publicidad alternos como la radio, la televisión, el periódico y las revistas. Al gerente le gustaría determinar la combinación de medios que maximice la efectividad de la publicidad. Y por último, una empresa tiene almacenes en varias ubicaciones. Dadas las demandas específicas de los clientes, a la empresa le gustaría determinar cuánto debe enviar cada almacén a cada cliente, de modo que los costos de transporte local se minimicen. Estos ejemplos son solo algunas de las situaciones en las cuales la programación lineal se ha utilizado a satisfacción, pero ilustran la diversidad de las aplicaciones de la programación lineal. En conclusión, la programación lineal corresponde a un algoritmo a través del cual se pueden resolver situaciones reales, en las que se pretende identificar y resolver dificultades para poder aumentar la productividad con respecto a los recursos, principalmente los limitados y los costosos, aumentando así los beneficios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre lo que son los métodos cuantitativos. En este método cuantitativo yo les voy a hablar de 4 modelos, que son los modelos de distribución y de red, los modelos de inventario, los modelos de las líneas de espera y simulación. A continuación, los modelos de distribución y de red. Los modelos de distribución y de red se dice que estudia y que pertenecen a unas clases especiales de problemas de programación lineal, llamados problemas de flujo de redes. Se consideran 5 problemas diferentes, que son los problemas de transporte, los problemas de asignación, el problema de transbordo, el problema de la ruta más corta y el problema de flujo máximo. El problema de transporte. El modelo de transporte es una clase especial de la programación lineal que tiene que ver con transportar un artículo desde sus fuentes, es decir, desde la fábrica hasta su destino, es decir, a las bodegas. El objetivo es determinar el programa de transporte que minimice el costo total de transporte y que al mismo tiempo satisfaga los límites de lo que es la oferta y la demanda. En este modelo de transporte se supone que el costo de transporte es proporcional a la cantidad de unidades transportadas en determinada ruta. En general se puede lo que es ampliar el modelo de transporte a otras áreas de operación, entre otras el control de inventarios, de programación de empleos y lo que es la asignación de personal. Aunque el modelo de transporte se puede resolver como una programación lineal normal, su estructura especial permite desarrollar un algoritmo de cómputo basado en el simplex. Los objetivos más comunes de estos problemas son minimizar lo que es el costo de enviar m unidades a n destinos y asimismo maximizar la utilidad de enviar m unidades a n destinos. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el problema de asignación. Como más o menos su palabra lo dice, la mejor persona para el puesto. Es una buena descripción del modelo de asignación. El caso se puede ilustrar con la asignación de trabajadores de diversos niveles de capacitación a los puestos. ¿Qué quiere decir esto? Es un puesto que coincide con los conocimientos de un trabajador que cuesta menos que un trabajador que no es tan hábil. El objetivo del modelo es determinar la asignación óptima, o sea, su costo mínimo,
de trabajadores a puestos. Esto es muy importante para la empresa desde el momento que está en la selección del personal, porque desde ese momento van a incurrir costos para la empresa. Desde el momento que están en la selección del personal, van a gastar como por ejemplo en capacitaciones. Entonces, por eso en este modelo, en este problema, deben de determinar bien cuál es la persona que está apta para el puesto. El problema de transbordo. En el modelo de transbordo se reconoce que puede ser más económico el transporte pasando por nodos intermedios o transitorios antes de llegar al destino final. El problema de transbordo es una extensión del problema de transporte en el cual los nodos intermedios, llamados los que son nodos de transbordo, se añaden para representar sitios como almacenes. En este tipo más general de problema de distribución se pueden hacer envíos entre cualquier par de tres tipos general de nodos, es decir, en el origen de transbordo y de destino. Este concepto es más general que el del modelo normal de transporte, en el que solo se permiten envíos directos entre la fuente y un destino. Por ejemplo, el problema de transbordo permite embarques de productos desde los orígenes a los nodos intermedios y de ahí a sus destinos, desde un origen a otro, desde un sitio intermedio a otro, desde un sitio de destino a otro y directamente desde los orígenes a los destinos. El objetivo en el problema de transbordo es determinar cuántas unidades deben enviarse por cada arco de la red existente, de modo que todas las demandas de destino se satisfagan con el costo de transporte mínimo posible. Ahora les presento lo que es el problema de la ruta más corta. El objetivo de este método es identificar cuál es la ruta más corta que permite ir desde el origen hacia su destino. Se dispone de un algoritmo relativamente sencillo para manejar este problema. La esencia del procedimiento es que analiza toda la red a partir desde su punto de origen. Se identifica más o menos de manera sucesiva la ruta más corta a cada uno de los nodos, en orden ascendente de sus distancias, o sea, las más cortas, desde el origen. El problema quedará resuelto en el momento que llega el nodo de destino. Se deben identificar tres componentes: las variables, el objetivo y las restricciones. ¿Cuáles vendrían a ser las variables? Las rutas. ¿Cuál sería el objetivo? Minimizar lo que es su distancia. ¿Y cuáles serían las restricciones? Eso va a depender mucho de las rutas. Ahora les presento lo que es el problema de flujo máximo. ¿Qué significa esto? Esto dice que es de determinar la cantidad máxima de flujo, es decir, entre vehículos, mensajes, fluidos, etc., que pueden entrar y salir de un sistema de red en un periodo dado. En este problema intentamos transmitir el flujo por todos los arcos de la red de la manera más eficiente posible. La cantidad de flujo está limitada debido a las restricciones de capacidad en los diversos arcos de la red. Esto exactamente consiste en determinar la máxima cantidad de flujo que puede ser enviada a lo largo de una red dirigida, desde un nodo origen, o sea, desde su oferta, hasta un nodo destino, que quiere decir la demanda, por unidad de tiempo. Es necesario siempre satisfacer las restricciones por capacidad en cada uno de esos nodos. El modelo de inventarios. ¿A qué se refiere este modelo? Inventario se refiere a mercancías o materiales mantenidos en reserva por una organización para poderlos usar en el futuro. Los artículos contenidos en el inventario incluyen materias primas, piezas adquiridas, componentes, subpensables, trabajos en lo que son en procesos, artículos terminados y sus suministros. Esto básicamente tienen las empresas. En este modelo de inventario vamos a hablar sobre el modelo EOQ, que es la cantidad de pedido de compra para lo que es el reabastecimiento, que va a minimizar los costes del inventario total. El pedido se desencadena cuando el nivel de inventario llega al punto de reorden. La EOQ se calcula para lo que es minimizar una combinación de costes, como el coste de compra, que puede incluir descuentos por volumen,
y asimismo el costo de almacenaje de inventario, el coste de pedido, entre otros. La optimización de la cantidad de pedido es complementaria a lo que es la optimización de las existencias. Ya. Esta es una pregunta que se deben hacer todas las personas. ¿Cuánto debe ordenarse cuando se renueva el inventario? La decisión de cuánto ordenar implica seleccionar una cantidad que constituya un compromiso entre mantener inventarios pequeños y ordenar con frecuencia, o mantener inventarios grandes y ordenar de vez en cuando. Esto ya depende netamente de las políticas o de cómo funciona la empresa. Ya. El modelo de cantidad económica del pedido, como hace un momento les mencioné, se dice que es un método que, tomando en cuenta la demanda determinista de lo que es un producto, es decir, una demanda conocida y constante, el costo de mantener el inventario y el costo de solicitar un pedido produce como salida la cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar costos por mantenimiento del producto. El principio del EOQ es simple y se basa en encontrar el punto en el que los costos por pedir un producto y los costos por mantenerlo en inventario sean iguales. ¿Cuándo debe ordenarse? Aquí vamos a tener dos variables, la que es la posición del inventario, que significa la cantidad del inventario disponible más la cantidad del inventario pedido. Y la siguiente es la decisión de cuánto o cuándo ordenar, se expresa en función de un punto de reorden. Y eso se debe colocar en un nuevo pedido. ¿Qué es un punto de reorden? El punto de reorden es la cantidad mínima de existencia de un artículo. De modo que cuando este artículo llegue o el stock llegue a la cantidad establecida, el artículo deberá reordenarse. Este término se refiere al nivel de inventario que activa una acción para lo que es reponer el inventario en esta particular. Listo. Ahora con los modelos de línea de espera. Esto es algo, es un tema interesante, me parece incluso ahora muy común por estos tiempos. Así que una definición se dice que se conoce como línea de espera a una hilera o cola que es formada por una o varias personas, clientes, que guardan para recibir un servicio. Los clientes pueden ser personas, objetos, máquinas que requieren mantenimiento, entre otros. Las líneas de espera se forman a causa de un desequilibrio temporal entre la demanda de un servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. En sí, la cola de espera son frecuentes en nuestra vida cotidiana, ya sea en un banco, en el supermercado, al momento que nos matriculamos en la universidad, al momento que llevamos nuestros carros a que los laven, o incluso en un restaurante de comida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta línea de espera, de este modelo? El objetivo va a ser determinar qué nivel de servicio, ya sea por la cantidad de entidades o por la velocidad de ellas, proporciona para minimizar el costo del sistema. Este costo está formado tanto por costo de servicio como por el que causa la espera. Entonces, quiere decir que la línea de espera es algo que a nadie le gusta esperar. Cuando la paciencia llega así al límite, nosotros vamos a decidir si esperamos o si regresamos. Entonces todo depende de también el clima. Todo va a depender de variables en las que nosotros accedamos o tengamos en ese momento. Entonces siempre es mantener como que un balance adecuado para poder realizar nuestras necesidades del día a día. Listo. En estas colas de espera vamos a tener lo que es el modelo básico. El modelo básico se dice que es un sistema de colas en el que puede dividirse en dos componentes principales, que es la cola y la instalación del servicio. Los clientes o llegadas llegan en forma individual para recibir el servicio.
En estos tiempos de COVID también nos pudimos dar cuenta todas las personas, que ahora estas líneas de espera o las colas se hicieron así muy largas, muy largas. Y lo que fue así como que el boom fue en los supermercados. Las personas que salían para realizar sus compras de la casa tenían que madrugar. Si el supermercado abría a las 9 o si el mall o algún centro comercial abría a las 9, tenías que estar ya 6:30 allá afuera y aún así ya habían personas. Entonces, y a veces la necesidad de uno, o sea, por lo general, si íbamos a hacer compras, nos teníamos que aguantar y esperar ahí la cola hasta que nos toque. Entonces, esto es como que muy habitual, como le he dicho. Entonces, en estos modelos de cola de espera van a haber muchas estructuras. Una de esas es la que es una línea, es decir, una cola y múltiples servidores. Esto yo lo he podido notar, por ejemplo, en el estadio, que se hace una sola línea, una sola cola, y obviamente van a haber varias personas en caja. Entonces va a haber una persona eh, que está en ese puesto y que va a decir, ok, la persona que siga vaya por acá y los va a ir direccionando. Otra estructura es varias líneas, es decir, varias colas y múltiples servidores, en la que es también una línea, en la anterior que mencioné, también es la del banco, pero asimismo van a existir prioridades, por ejemplo, ya sean para personas embarazadas o personas de la tercera edad. Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos en el banco, está el señor guardia y nos dice, por favor, continúe. Entonces, más o menos se trata de esa estructura, en la que es varias líneas y múltiples servidores, quiere decir que son varias colas, y obviamente van a haber varias personas atendiéndonos. Ya, y en la que es una línea y servidores secuenciales, quiere decir que es la cola, el servidor, la cola, el servidor y así finalmente la salida. Y esto sí me pasó hace más o menos un mes, que por ejemplo yo me fui a atender al Hospital Naval y asimismo por la pandemia nosotros tuvimos que, en primer lugar, hacer una cola para facturar. Luego salíamos y esperábamos que obviamente el doctor nos llame. Entonces íbamos a nuestra consulta, iba a mi consulta, y de ahí salía y tenía que volver a hacer mi cola para poder eh, retirar los exámenes o lo que el doctor me había recetado, y de ahí volver al servidor, o sea, volver al doctor, y finalmente ahí salía. Era un poco incómodo porque al momento que uno salía de las citas médicas, obviamente antes solamente es como que se acercaba y nos daban las hojitas y ya podíamos regresar al doctor. En cambio ahora se hizo un poco más pesado porque obviamente las personas iban llegando y no nos podíamos poner como que adelante porque teníamos que respetar la cola. Entonces nosotros, o por lo menos mi persona, tenía que volver a hacer la cola, y obviamente también habían personas que no estaban de acuerdo con esto y se quejaban, como siempre. Por eso digo, todo depende de la persona, todo depende de las prioridades también, porque cuando llegaban personas así, por ejemplo, la tercera edad, sí es como que se les hacía pasar. Y listo. Aquí podemos ver lo que son las llegadas, nuestra cola, lo que es el servidor y finalmente lo que es la salida. Y listo. En este modelo de las colas de espera tenemos lo que es la distribución de Poisson, que es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Concretamente se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos. Listo. Y por último, pero no menos importante, es la simulación matemática, en la que estableció lo que son las ventajas y las desventajas. ¿Qué quiere decir esto? Las ventajas es la necesaria observación detallada de lo que es el sistema
que se va a simular, en lo que es especial, si este es grande o complejo, para poder tener una mayor precaución. Conduce a un mejor entendimiento del sistema y por consiguiente sugiere estrategias que mejoren la operación y eficiencia del sistema, para que no haya lagueos, para que no haya interrupciones ni errores en el proceso. Por medio de la simulación se puede estudiar el efecto de cambios internos y externos del sistema de interés. Y como desventajas tenemos que la simulación es una aproximación a lo que es la realidad. Y aunque los resultados obtenidos pueden estar muy próximos, hay que tener presente que también pueden existir desviaciones y que hay que saber mensurar dichas observaciones para darle a los resultados la ponderación pertinente. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál sería otro punto importante como una desventaja? Que son las fallas al momento de optimizarlas. La simulación es usada para contestar preguntas: ¿qué pasa si? Pero no de ¿qué es lo mejor? ¿En qué sentido la simulación no es una técnica de optimización? La simulación no generará soluciones, solo evalúa esas que han sido propuestas. Sin embargo, apoya la búsqueda de un óptimo. Entonces, considero que existen ventajas y desventajas de esto que es la simulación. Y muchísimas gracias. Espero que la información que les haya brindado, que he compartido con ustedes, les haya sido muy buena y muy participativa para ustedes para el futuro. Muchas gracias. ¿Por qué la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Salesiana es la mejor opción para ustedes? Estudiar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Politécnica Salesiana es más que una excelente opción, debido a que la universidad cuenta con docentes altamente capacitados que imparten conocimientos adecuados sobre cómo dirigir correctamente una empresa. Además, durante todo el proceso de estudio nos brindan acompañamiento, impulsándonos a realizar nuestro propio emprendimiento. Uno de los mayores beneficios que nos brinda la carrera es que cuenta con un amplio campo laboral, permitiéndote trabajar en distintas áreas de una empresa. Además, puedes crear tu propio negocio o dirigir uno. Aprendes a realizar un análisis interno y externo de una empresa de manera correcta. Puedes solucionar conflictos directos o indirectos de una organización, además de adquirir conocimientos esenciales y actualizados en las áreas de marketing, finanzas, administración, economía, gestión de operaciones, comercio exterior, entre otras, las cuales son de suma importancia para poder dirigir de la mejor manera una empresa o una área administrativa. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que pronto desee ser parte de nuestra familia salesiana.